Hola, estamos en el capítulo 9 y penúltimo ya del curso BMUC de Comercio Exterior. En este capítulo vamos a hablar sobre los riesgos existentes en comercio exterior. Por supuesto, en los 8 capítulos anteriores ya básicamente se ha podido ver que existen unos riesgos diferenciadores de lo que es el comercio nacional al comercio internacional, pero vamos a refrescarlos en este y vamos a indagar un poco más en ellos. Si os acordáis de esta famosa rosa de los vientos que veíamos en el capítulo 1, pues veíamos que hay un riesgo comercial y financiero, tenemos un riesgo país y riesgo político, riesgo técnico y de índole diversa y el riesgo cambiario de tipo de interés, pero sobre todo enmarcado ahí en rojo en medio podéis ver el riesgo jurídico. Respecto al riesgo comercial y financiero, pues es muy parecido al que podemos sufrir en comercio nacional, porque que me impaguen una factura, pues no hace falta que esté a 3.000 kilómetros, ¿no? Me puede impagar una factura a alguien que está a 15 kilómetros. Sí que es cierto que lo puedo ir a ver y al otro va a ser más difícil que lo vaya a ver. Pero bueno, riesgo comercial y financiero básicamente también existen los dos, con sus diferencias, pero tanto en un comercio exterior como en un comercio nacional. Cuando hablamos de riesgo político y riesgo país ya no existe en un comercio interno, ni nacional, ni hoy en día en la Unión Europea, porque cualquier país de la Unión Europea, antes de salirse, los demás tendrían que cumplir con sus requisitos, tendrían que ver con sus deudas, digamos, en un momento dado, ¿no? Por lo tanto, aquí no se puede hablar de un riesgo país y político. Sí podemos hablar de riesgos país y políticos en otro tipo de países en los cuales voy a tener problemas o puedo tener problemas a la hora de cobrar, más que todo yo soy un exportador, ¿no? Y por lo tanto voy a tener que valorar cuando cobro o cuando vendo en estos países que puedan tener un riesgo político, pues a lo mejor tengo que vender con algún medio de pago que me ofrezca garantías, ¿no? O utilizando avales o garantías bancarias, ¿no? Crédito documentario o alguna tipología de avales, porque puede ser que a lo mejor mi comprador sea muy bueno y su banco también y quieran pagarme los dos, pero se encuentren con un bloqueo político o país, es lo que llamamos el riesgo país. Por lo tanto, este es intrínseco del comercio exterior y hay que tenerlo en cuenta. Respecto al riesgo cambiario y tipo de interés, hemos hablado en el capítulo de divisas. Cuando yo opero con divisas que tienen diferente cotización al Euribor, ¿no? al euro, que es mi moneda, y también que tienen un tipo de interés diferente el LIBOR a lo que es el mío, el Euribor, estoy hablando también de un riesgo. Hablábamos hace poco en el capítulo anterior pues de ese riesgo de cambio, que esa incertidumbre que se me genera cuando yo tengo que comprar por ejemplo de aquí a X días a dólares, o cuando tengo que vender de aquí y cobrar de aquí a X días con dólares, ¿no? Por decir una divisa entre otras, que no sea el euro. Es decir, esa digamos ese riesgo que puedo correr a la hora de cambiar mis divisas por otras. También tenemos el riesgo técnico y de índole diversa, y esta pues ya digamos ya influye en el mundo también, incluye el mundo del transporte, el mundo de requisitos técnicos, el mundo de los clausulados, el mundo de la revisión documental de los créditos, en fin, ya también tenemos ahí otro tipo de riesgos diferentes a los que podríamos tener en comercio nacional. Todos ellos, por supuesto, son muy importantes, pero el que primero hemos dicho y el más importante de todos es el riesgo jurídico, ¿no? Dentro, digamos, del escalado, todos son importantes, pero el riesgo jurídico, aquel que hacíamos mención en el capítulo número 1, que decíamos, ojo, que en comercio internacional no existe una legislación supranacional, no existe una legislación que lo domine todo, sí que hay normativas, casi todas, aceptadas internacionalmente por las partes, CCI y tal, con todas sus normativas que hemos visto, pero que en cualquier caso siempre una sanción de un juez nacional estaría por encima. Por lo tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los riesgos, como hemos comentado, pues para un importador y para un exportador son diferentes, son diferentes. Digamos que para un vendedor serían pues la cancelación unilateral de un contrato, sería un riesgo importantísimo, lo podría matar con un crédito documentario. El impago también con un crédito documentario, con una financiación, digamos, sin recurso, como hemos hablado, un forfaiting, un factoring sin recurso. Los riesgos de transporte, utilizando un seguro internacional de mercancías, el riesgo país, el riesgo político, con un crédito documentario confirmado, o bien teniendo con un confirming, o teniendo a lo mejor una póliza para riesgos especiales de CESCE, COFAS o Euler o otras compañías que aseguran estos riesgos extraordinarios. Los riesgos de cambio, tiene también opciones, seguros de cambio, coberturas especializadas, el forfaiting, la falta de entrega o entrega no conforme, también con la garantía carta de crédito. En fin, todo esto son riesgos del vendedor que puede perfectamente cubrir
conociendo cuáles son los productos necesarios para ello. Mediante los del comprador son menos, pero también hay algunos. Serían entre ellos la falta de entrega o entrega no conforme. También esta se mataría con la garantía o con una carta de crédito, con crédito documentario. El riesgo de cambio, al igual que el exportador, pues utilizando instrumentos de cobertura. Y el transporte internacional, pues al igual que el exportador, asegurando el transporte de las mercancías cuando a él le pertoque hacerlo. Hasta aquí el capítulo número 9 del comercio exterior BEMUC.